Hola gente, ¿cómo están? Vamos a hacer análisis de las principales criptomonedas que tengo en mi portafolio, aprovechando que está bastante interesante el mercado de cripto y bueno, en realidad los mercados financieros en general estamos presentando retrocesos bastante interesantes en mercados tradicionales como los futuros, como los índices, como los commodities, inclusive estamos frente a movimientos bajistas bastante interesantes que recuerden que son épocas de miedo, pero también son épocas en donde las oportunidades crecen, los riesgos también crecen, pero son momentos en donde podemos generar em, oportunidades de inversión al mediano a largo plazo bastante interesantes. Ya la idea es que hoy analicemos mis principales cuatro criptomonedas que tengo en mi portafolio o las cuales quiero estar monitoreando esta semana, este mes, para empezar a realizar unas cuantas compras. Ya así que vamos a realizar lo que viene siendo el Bitcoin, el Ethereum, ADA, DOT. Y por supuesto no podemos dejar de lado lo que ha pasado con Luna, así que vamos a ver que vamos a ver este impresionante movimiento de Luna, ¿ya? Que perdió literalmente el 100% de su valor, 99,9% de su valor en una cuestión de, no sé, 4 días. Impresionante, ¿ya? Así que bueno, vamos por parte, partiendo por el Bitcoin, que viene siendo nuestra criptomoneda estrella. Desde su máxima histórica, que está muy cerca de los 70.000, ¿cierto? Entre los 69 y 68.000 quedó su máxima histórica, que lo hizo el 10 de noviembre del 2021. Hemos presentado un retroceso bajista bastante interesante de más de 42.000 dólares, con un retroceso de un 61%. Recordemos que estos retrocesos de las criptomonedas son bastante normales en los procesos de cripto invierno, en la parte de los ciclos de mercado. El Bitcoin ha presentado retrocesos de este tamaño, inclusive mayor en ¿cómo se llama? En días y años anteriores, cosa de mirar este movimiento, por ejemplo, podemos analizarlo aquí también. Fíjense que tuvo en el 2021 un retroceso del 58%. Si vamos más para atrás podemos ver que en el año 2017 también tuvo un retroceso del 82%. Y bueno, aquí también al inicio de 2021 también tuvo un retroceso bastante interesante de casi el 31%. Entonces son retrocesos que en las criptomonedas son de esperar, ¿cierto? Pero estos generan bastantes oportunidades. O sea, si nosotros pensamos que de aquí el mercado vuelva a ser una nueva máxima histórica, estamos hablando de una rentabilidad de más del 160%. Entonces, como yo les digo, que en mercados bajistas las oportunidades empiezan a abundar. Hay que tomar con mucha precaución, ¿cierto? Recuerden que yo no soy asesor financiero ni le estoy dando ninguna señal de compra ni venta de ningún activo, simplemente es para que nos podamos situar en lo que está el mercado actualmente. Bueno, dado que ya bajó un 61% y nos damos cuenta que sí está en una tendencia bajista bastante fuerte, nos percatamos que está tratando de aguantar un soporte conocido anteriormente, y que es donde en su máximo histórico anterior, que fueron 64.000 dólares, presenta este retroceso de casi el 55% de su valor, y más o menos ahí es donde está el mercado en este momento generando ese soporte. Si es que lo rompe, si es que lo aguanta. Fíjense que la semana previa inclusive llegó hasta los 26.000 y volvió a subir nuevamente por sobre los 30.000 dólares. Ya esta zona de soporte es bastante interesante porque en el año 2020, cuando veníamos en pleno boom del Bitcoin y de su subida tremendamente brusca, es donde genera un retroceso más bien profundo y genera este soporte para romper su máxima histórica en ese momento y continuar subiendo. Entonces estamos en un soporte macro, por así decirlo, bastante interesante. Si yo achico esta gráfica, una gráfica de 4 horas, y quiero que veamos esto que me encontré bastante interesante analizando, vamos a eliminar esto por un momento. Quiero que vean cuánto tiempo lleva el mercado en este rango. Ya vamos a ver que el mercado lleva desde el inicio, que es del 9 de mayo hasta el momento. Fíjense que lleva 9 días. 9 días en este rango que va entre los 30.000 y los 26.000 dólares, que es nuestra área de soporte. Y así yo voy al pasado, me gustaría revisar cuánto el mercado ha estado en rango. Fíjense que en este movimiento bajista, cuando el mercado hizo este 54% de baja, entre los 30.000 dólares y los 26.000 dólares tuvo un rango de 63 días. ¿Ya? O sea, fíjense que el rango que nosotros llevamos ahora de 9 días no va ni siquiera en el 10%, perdón, en el 15% de retroceso anterior, de ahí por ahí en un 15% más o menos, falta todavía días. Y en el momento anterior, ¿cierto? Donde inicia este soporte, estuvo 26 días dentro de este rango entre los 30 y los 26.000 dólares. O sea, fíjense que el momento en el que nosotros estamos
de 9 días tratando de aguantar este rango, para mí sería muy interesante ver que el Bitcoin se mantenga aquí, por ejemplo, todo mayo. Mantenerse aquí no es que quede fijo, recordemos que esta criptomoneda fluctúa bastante, de hecho pasó de los $26.000 el 12 de mayo a inclusive los 31.500, un movimiento alcista bastante interesante. A nivel más cortoplacista, ya, pero a mí, ¿qué es lo que me gustaría ver? El mismo comportamiento anterior. El comportamiento anterior es aguantar este soporte, testear este soporte por lo menos un mes. 26 días es un mes, ¿cierto? Aquí estuvimos 3 meses testeando, 2 meses testeando este soporte, entonces me gustaría por lo menos ver todo mayo, testeando este soporte, yendo a buscar nuevamente el 30.000, el 32.000, volviendo a bajar en los 26.000, pero que se empiece a generar volumen. De hecho, vemos que hay un volumen creciente bastante interesante en esta zona, que si vamos para atrás también vemos que está los mismos picos de volumen en estos momentos anteriores donde tuvo el soporte. Entonces para mí esta zona es muy importante, muy interesante ver cómo interactúa. Para mí es una zona de acumulación de compra a largo plazo. Recordemos que si es que el mercado desde aquí vuelve a generar su máxima histórica, estamos hablando de un 160% de rentabilidad. Ya después de eso tenemos un soporte un poco más abajo, que viene del año 2020, que ya nos estamos situando en un precio cerrado que son $20.000. Así que estamos en niveles bastante interesantes. Ahora, si yo achico esta gráfica un poquito, una gráfica de días, y vemos el perfil de volumen, ocurre algo muy interesante, y es que el mercado está tratando de ir a testear perfiles de volúmenes que está dejando, perdón, POCs que está dejando días previos. Fíjense cómo en este rango de precios que genera entre el 8 del mayo y el 11 antes de bajar a los 27.000, deja un POC exactamente en los 31.400, que es el precio en el que de manera intradía, ¿cierto?, va a buscar, genera una nueva resistencia y vuelve a entramparse en este rango. Entonces, este nivel para mí es muy interesante, el 31.003, y para poder percatarme de alguna u otra manera que el mercado está queriendo hacer el mismo comportamiento, lo más lógico es que venga a testear el siguiente POC disponible, que está en los 32.800 aproximadamente. Entonces, y tenemos hartos POC hacia arriba que yo los voy dejando cada uno como alerta para ir viendo si es que el mercado en verdad tiene esta intención alcista o todavía seguimos en este cripto invierno tratando de ir a buscar niveles más baratos. Ya, eso es lo que viene siendo el Bitcoin, y el Ethereum literalmente es lo mismo. Fíjense que volví a ser, fíjense que estamos también en una zona de soporte conocida anteriormente por el Ethereum. Estamos hablando que el Ethereum genera una caída acumulada de su máxima histórica también casi del 62%, y está tratando de testear un área de soporte conocida previamente. Fíjense que, bueno, el Ethereum en esta zona estuvo antes 2 días, por acá estuvo 6 días, pero si consideramos todo esto como una zona de rango, estuvo aproximadamente un mes completo. Cuando el mercado presentó este movimiento bajista a inicios del 2021, también estuvo 5 días en esta zona de rango, que si lo extendemos completamente hasta donde estuvo, estamos hablando también de 60 días aproximadamente en este rango de los $1.800, $2.000, ¿ya? Y anteriormente su zona de soporte la consolidó en 11 días. Entonces fíjense que las zonas de soporte que están haciendo las criptomonedas están teniendo un comportamiento particular en la cantidad de tiempo que esta genera. Fíjense aquí en la cantidad de tiempo que le costó despegar, fueron 55 días, ya, para luego ir a buscar estos 3.600, en donde no llegamos a la máxima histórica, que está por sobre los 4.500. Entonces, nuevamente lo mismo, a mí lo que me gustaría ver es un proceso de conciliación que tarde todo mayo, inclusive junio, en donde nosotros podamos generar compras al mediano largo plazo, ya idénticamente que el Bitcoin. Un movimiento bajista de 62% implica una rentabilidad de un 170%, hablando de que si compramos en la mínima de 1.800 y aguantamos hasta los 4.800. O sea, son rentabilidades obviamente al mediano y largo plazo bastante interesantes para el que le gusta acumular criptomonedas y confía en estos proyectos al mediano y largo plazo. Obviamente estamos especulando que el mercado va a volver a testear lo que viene siendo su máxima histórica, ¿ya? ADA, que para mí es un proyecto bastante interesante, que viene de una caída bajista bastante fuerte, ¿no? Que es una moneda que su valor es mucho más pequeño que el Bitcoin y el Ethereum. La caída que ha presentado ADA es mucho más potente. Fíjense que desde su máxima histórica, que se sitúa en los $3, ha presentado una caída del casi 87%. Paulatino en el tiempo. La máxima histórica la hizo en agosto del 2021 y desde ahí no ha podido repuntar aún.
Recordemos que Cardano también tiene proyectos bastante interesantes al mediano y largo plazo, así que para mí lo más importante es ver cómo esos proyectos de alguna u otra manera rinden los frutos esperados por los inversionistas, ¿ya? Pero a nivel más intradía podemos ver que tiene, al igual que Bitcoin, tiene bastantes POCs abiertos que ha tratado de ir a testear. Fíjense como cuando el mercado hace este movimiento bajista genera un POC en el 58.15 que luego tiende a ir a buscar y genera este retroceso. Entonces, al igual que en Bitcoin, si es que este mercado quiere seguir subiendo, yo voy a dejar mis alertas de cruce en todos los POC disponibles hacia arriba, que me implicaría de alguna u otra manera intención compradora para ir a buscar estos niveles interesantes, ya. Así que yo voy a empezar a acumular también compra acá. De hecho hice una compra en el 0.52 aproximadamente, y me gustaría venir a que vuelva a testear y a reconocer de alguna otra manera esta zona, este suelo que hizo en el punto 45, porque su subida fue bastante brusca, bastante interesante. Hay mucho volumen acumulado, entonces en caso tal de algún retroceso más profundo me gustaría ver el testeo y rechazo obviamente de esta zona de soporte, ¿ya? DOT también es un caso muy parecido. Recordemos que las parachain que van detrás de esta criptomoneda han acumulado mucho capital. Hay mucho DOT bloqueado por lo menos 2 años. Entonces sería interesante ver el repunte de esta criptomoneda antes de esos 2 años y que se empiecen a vender y empiece a aumentar la liquidez de esta criptomoneda. Ya estamos hablando de que desde su máxima histórica, que está sobre los $50, presentamos, al igual que ADA, un movimiento bajista de por superior al 80%. ¿Ya? ¿Qué es lo que quiere decir esto? Nuevamente, al igual que el Bitcoin y Ethereum, si es que esto llega a subir a su máxima histórica, estamos hablando de rentabilidades completamente absurdas, 600% de rentabilidad. Claro, necesitamos $9 para poder llegar a los casi 60, efectivamente requerimos un 600% de rentabilidad. Tiene hartas zonas que romper de resistencia, pero si ustedes creen que el proyecto de DOT es un proyecto que va a generar muy buena rentabilidad en medio y largo plazo, nos encontramos en zonas de soporte bastante interesantes para poder hacer compras. Fíjense que antes de hacer su máxima histórica actual, y cuando genera este proceso, esta caída importante en abril del año pasado, ¿cierto? Genera el soporte en los $10 y hace esta rentabilidad conocida ya en ese momento del 427%, ¿ya? Que lo hizo em, no sé en cuánto tiempo lo hizo, veamos en cuánto tiempo lo hizo. Esta rentabilidad la hizo en 100 días. ¿Ya? Entonces, este movimiento alcista también puede ser muy esperado siempre y cuando esta criptomoneda y este proyecto que está detrás de Polkadot y sus parachain en particular sigan siendo de interés para el público. Yo tengo todas mis alertas también, mis señales de compra, zonas de resistencia importantes, ya listas y marcadas para posibles compras de esta criptomoneda. Y Luna, bueno, Luna es un caso muy particular en donde, bueno, se perdió completamente la confianza. Cuéntame tú si es que tenías lunas, cuánto fue lo que invertiste, si es que perdiste o no. Recordemos que el volumen de esta criptomoneda llegó a cero, completamente a cero, y después se reactivó nuevamente generando muy buenas oportunidades. Estamos hablando, no sé, un 3.000, 4.000% de rentabilidad desde el mínimo al cual llegó y hasta el precio al cual logró llegar. Fíjense que desde el mínimo hasta arriba estamos hablando que hizo una subida de el 11.000%, y ahora, bueno, volvió a estancarse. Vamos a ver si es que genera uno de estos movimientos interesantes que con un par de dólares se pueden hacer rentabilidades muy altas, pero este es un proyecto que ya de por sí está muerto. No sé si ustedes lo siguen, pero bueno, el dueño de Terra está buscando la posibilidad de, de revivir este proyecto, pero ya la confianza derechamente está perdida en Terra y en Luna. Así que bueno, ahí para los que les gustan los short o hacer scalping, el volumen y la liquidez que está generando Luna intradía es bastante interesante. O sea, fíjense este movimiento que hizo hoy, simplemente hoy, del 0.20 al 0.17, estamos hablando de un movimiento de un 18% de rentabilidad. Así que genera movimientos intradías muy interesantes para los que les gusten ahí hacer especulación
de Luna. ¿Ya? Así que bueno, eso es lo con los criptomonedas. Estamos en un cripto invierno bastante interesante para los que, nuevamente insisto, piensen a largo plazo, a los que les gusta acumular criptomonedas. Estamos en zonas bastante interesantes. Cuéntame tú qué criptomonedas tienes en tu portafolio, qué criptomonedas estás comprando o estás esperando que vuelvan a bajar para comprar, así las analizamos juntos. Qué precios son importantes para ti y bueno, lo vemos la siguiente semana. La idea es hacer un análisis semanal de las criptomonedas para ir viendo cómo van interactuando a nivel fundamental con las diferentes noticias que van saliendo y cómo el análisis técnico va de la mano con sus zonas de soporte y resistencia y precios claves, ya, porque recordemos que los precios clave acá son muy importantes, los precios cerrados 30.000, 31.000, 20.000, 25.000, ver cómo reaccionan esos niveles, ya sobre todo el Bitcoin. Así que bueno, déjame aquí en los comentarios qué criptomoneda estás siguiendo, qué precio estás esperando, qué otra criptomoneda deberíamos analizar y lo vemos para la siguiente semana. Así que estés muy bien, cuídate, chao, chao.